¿Cuántos saben la bendición de tener un hogar? La bendición de tener un techo donde usted llegue tranquilo, donde usted llegue en paz, donde usted es lo que es. Bueno, esta es la casa que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Pero no conforme con eso, el Señor no solamente me dio una casa con paredes, con techos, con sillas hermosas, sino que también me enseñó de que aparte de yo tener mi mamita y mi papito biológico, también me dio la bendición de tener unos padres espirituales. ¿Qué le parece? Qué hermoso el Señor. O sea, Dios no se conforma con ser mi padre espiritual. Dios no se conforma con haberme dado mi papito y mi mamita biológica, sino que además quiere darme y me dio unos padres espirituales. Eso es lo que hace Dios. Es un dador para ti. Es un dador constante. Y aprendí aquí a que tenía mis padres, mis pastores. Lo primero que aprendí fue mis pastores. Esos son mis pastores, el pastor Juan y la pastora Cielomar de Sanchís. Es allí donde yo pude entender que no era un hombre que se paraba aquí a predicar porque tenía mucho conocimiento o porque era muy inteligente, además que sí lo son, amén. Pero empecé a verles como un hombre de Dios. Empecé a verles como el instrumento que el Señor estaba usando para mi crecimiento. Aprendí a reconocer la autoridad que Dios me estaba dando, pero más que eso, el entendimiento. Cuando usted logra entender y comprender que tu Padre te quiere dar padres espirituales, te quiere dar una casa para que se ocupe de tu cuidado, para que se ocupe de fortalecer tu fe, para que se ocupe de capacitarte. Ahí donde tú entiendes que estás en una cobertura. Diga cobertura. El reconocimiento de la autoridad es vital. En Jesús lo aprendimos. En todo tiempo lo aprendimos. Y en las Escrituras hemos aprendido también el desastre de no reconocer la autoridad, de desvalorarla. Pero cuando Dios le da a su propio hijo un papá y una mamá terrenal, es para determinarnos cuán tan importante son las autoridades en nuestra vida. Qué tan importante es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque eso trae bendición. Diga bendición. Amén. Y así lo vimos en todo ese tiempo. Cuando estaba preparando la palabra de hoy, el Señor, no sé por qué motivo, me llevó a las bodas de Canaán. Y en las bodas de Canaán sabemos que es el primer milagro que el Señor hace, ¿verdad? Convierte las aguas en vino. ¡Qué grande! ¿Y cuánto no se ha dicho de ese pasaje? Muchísimo. Pero entonces yo le decía a Papito, ¿qué tiene que ver esto con autoridad y qué tiene que ver esto con cobertura? Él me dijo sencillo. La petición se la hizo, fue su madre. Fue su madre. Su madre sabía del poder que había en su hijo. Su madre sabía de la unción que había en su hijo. Y le pidió en esas bodas que tenía que todavía haber vino porque era tradición y cultura del pueblo, hazlo. Y el hijo le dijo, Jesús le dijo que no era su tiempo, diga tiempo. Pero aún así, ¿qué hizo el Señor? Obedeció. Obedeció. La autoridad es necesaria tenerlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es nuestra guía y es nuestra dirección. Y es una de las cosas que mi esposo y yo hemos aprendido y todo el tiempo lo estamos enseñando a nuestros discípulos. Nosotros tenemos padres espirituales, nuestros pastores. De ahí viene nuestra dirección. De ahí viene nuestra protección. De ahí viene nuestra cobertura. Amén. Es importantísimo que usted empiece a reconocer. Diga, tengo que reconocer que no solo tengo un padre que es Dios, sino que tengo mi padre espiritual,
que Dios ha determinado y ha ungido para tu crecimiento. Amén. La obediencia es el reconocimiento de tu cobertura y es la llave de la bendición. Dios no te quiere enseñar solamente esta cosa, no solamente te quiere enseñar lo que es la cobertura, sino quiere que tengas el entendimiento para que puedas gozar del poder de la cobertura. Porque atrás de una cobertura hay una poderosa unción que el Señor ha bajado a la casa y que el Señor ha bajado a los pastores y que también por asociación y por herencia te pertenecen a ti. Amén. Siempre y cuando usted diga: yo reconozco a mi autoridad y yo quiero estar en cobertura. La cobertura es decisión. No es que hoy estoy, mañana no estoy. Miren, hay algo peligrosísimo en la cobertura. Cuando usted empieza a ver al hombre de Dios como hombre, usted tiene que estar alerta. Deben de prenderse en usted todos los alertas. Porque si ese hombre de Dios que ha recibido la unción de Dios para predicar el evangelio, para capacitarte, para edificar a la iglesia, ya usted lo ve como un simple hombre mortal, prenda las alertas. ¿Por qué va a prender las alertas? Porque usted está a un paso de salirse de la cobertura. Cuando el hijo pródigo decidió salirse de la cobertura, fue mucho la desgracia que tuvo que haber transitado, con la gran diferencia que en él hubo después el arrepentimiento genuino de querer cambiar, reconocer que tenía un padre, reconocer que se equivocó y volver a comenzar la vida de nuevo. Y su arrepentimiento era evidente, diga evidente. Se ve. Cuando una persona ha decidido hacer cambios, no solamente es ahí calladito, entre Dios y yo, entre aquí calladitos, no. El arrepentimiento se ve, se observa. Usted lo puede ver. ¿Por qué? Porque la persona ha hecho en su vida grandes cambios. En el Antiguo Testamento hablábamos de cobertura cuando una persona tenía autoridad. Los sacerdotes y los que tenían autoridad llevaban capa, llevaban túnica. Y eso era una simbología de que era una persona de autoridad. Pero en este tiempo, nuestros pastores y los líderes no necesitamos llevar capa, ni necesitamos llevar túnica. Tan sencillo que el Señor derrama es la unción. Amén. Es la unción. Los pastores reciben la cobertura de parte de Dios. Nosotros, su iglesia, recibimos de ellos la cobertura que Dios ha depositado en ellos. Pero lo que Dios ha depositado en ellos, nosotros por asociación lo heredamos. Usted es un hijo de Dios. Usted es heredero del reino de Dios. En las escrituras dicen que tú eres también coheredero de Cristo. Y de las bendiciones que Dios ha depositado en tus autoridades, de esas bendiciones también te pertenecen. Lo que Dios le ha prometido a ellos, también te lo está prometiendo a ti. Cuando los pastores son un líder de la iglesia, ¿verdad? Está dando una palabra. No es el hombre, es el hombre de Dios. Pero usted tiene que aprender a no ver el hombre. Usted tiene que aprender a centrarse en la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a derramar, va a empezar a darte palabra. Y si tú estás alerta, tú las tomas. Cuando los pastores están aquí predicando, yo estoy muy atenta de su testimonio de vida. Estoy muy atenta de lo que ellos están diciendo, de la forma y la manera como Dios les está bendiciendo. ¿Por qué estoy muy atenta de esto? Porque si Dios los bendice a ellos, eso que el Señor está derramando en ellos me pertenece por herencia. Y es lo mismo que Dios va a hacer conmigo y con usted. Amén.
Si el pastor ha derramado una palabra, ha dicho una palabra, ha profetizado una palabra, ¿verdad? De multiplicación, de expansión, ¿qué va a hacer usted? Ay, no. ¿Será? No será. No, pero ¿con qué? ¿Pero cómo? No, o sea, él porque es un tipo muy próspero, es un hombre muy próspero, pero yo no tengo esa capacidad ni tengo esa condición. Mire, en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. En el reino de Dios no es como el mundo. El reino de Dios es distinto, gracias a Dios, aleluya, que es distinto al mundo. Porque lo que para el mundo es imposible, para Dios es posible. Y si ese hombre y esa mujer de Dios es próspera, tú vas a ser próspero, tú te vas a multiplicar, tú vas a tener la expansión. Pero usted tiene que creerlo. Amén. Entonces diga, yo quiero tener mis oídos apresto a escuchar las bendiciones de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque yo la voy a arrebatar. Porque si son, yo no sé, usted fastidia a Dios. Usted, Señor, me dijo que si yo estaba en la cobertura, eso era mío. Que si yo soy heredera, usted empiece, pero empiece y también haga. Amén, porque también hay que hacer. Amén. Vamos a ver un poco también de fundamentos, porque es importante. Entonces estamos hablando ¿de qué? Del poder de la cobertura. La cobertura requiere algunas condiciones importantes. Uno, requiere que usted reconozca la autoridad. Eso es vital. Miren, nosotros queremos reconocer a Dios. Queremos sujetarnos a Dios, pero no nos queremos sujetar al hombre. Eso es muy común en nosotros, muy común. Y esto siempre lo digo con propiedad y con testimonio, porque una de las cosas que me enseñó el Señor fue la sujeción. Yo reconozco la autoridad, pero diga también estoy sujeta. Porque si usted no está sujeto, entonces es un rebelde. Miren, ahí es donde yo me tuve que apretar. Muy bien, todo iba muy bien desde que el Señor me dijo que yo tenía mi casa, que yo tenía mis padres espirituales. Ay, Dios mío, pero cuando me dijo que yo tenía que sujetarme a mi marido, ahí sí es verdad que, Padre, sujetarme. Dios santo querido, pero ¿y a dónde está mi independencia? ¿A dónde está que yo puedo mandar, que yo tengo autoridad, que yo puedo decidir? ¿A dónde están todas esas cosas? Imagínense, estoy casada con un hombre que es militar, más autoritario no puede ser. Pero éramos dos autoritarios, él mandaba, yo también. ¿Ok? Porque así lo habíamos aprendido. Además que mi esposo tenía que estar muchos días fuera de casa. Las decisiones estaban bajo mi cargo. Yo no tenía ni siquiera por qué preguntarle. Lo que se decidía estaba perfecto y estaba bien. Es más, como para qué opinar si ni siquiera estabas. ¿No? ¿Sí o no? A lo mejor por allá dice mi marido, aleluya, que aquella aprendió. Sí, amor, sí. ¿No? Pero el Señor me enseñó la bendición de sujetarme. Sujeción no es que usted esté pisado ni que esté sumiso. No. La sujeción viene en el reconocimiento, ¿verdad? Viene en la obediencia. Lo que usted no puede hacer, una de las cosas que aprendí es, no me voy a imponer, pero voy a orar. Algo tiene que hacer el Señor conmigo, pero voy a orar. Una vez mi pastor Juan nos estaba ministrando y me dice, no lo sé, Sandra, pero ¿quién es el que lleva el timón en el barco? Yo, bueno, él. Y si se equivoca su dirección, pero él lleva el timón. ¡Oh! Ese día de verdad yo no sabía si amar a mi pastor o no ir a consejería. Yo dije, pero ¿cómo el pastor me va a decir esas cosas? Que yo voy a ir bajo la dirección de ese barco. Y si se equivoca, y si yo veo que estamos yendo por donde no es, yo tengo que estar sujeta. Sí, estoy sujeta, pero voy y oro. Para que el Señor traiga la revelación, para que el Señor traiga la dirección correcta, para que el Señor le dé la sabiduría, para que le dé la inteligencia. ¿Por qué? Porque es mi sacerdote, porque es mi cabeza. Imagínense cuando aprendí que la cabeza de él era Cristo. Yo le decía, ¿verdad? Muy jocosamente y medio burlón. Le decía, bueno, yo estoy tranquila, porque mi cabeza eres tú, pero la tuya es Cristo. Así que voy a ver cómo vas a hacer.
Porque además que te dice que me tienes que amar como la amo a la iglesia, o sea que tienes que morir por mí. O sea, gloria a Dios. Santo. Pero la sujeción ha traído bendiciones a mi vida grande, muy grande. Porque cuando Dios bendice a mi esposo, me bendice a mí, bendice a mis hijos. Cuando Dios sabe lo que a mí me cuesta y sabe que todos los días lo tengo que aprender y tengo que hacerlo. Pero lo hago primero por obediencia a Dios. Todo lo que Dios quiere en tu vida es para bien. No lo cuestiones, hazlo. Cuando tu pastor te dice algo, no lo cuestiones, hazlo. No hay alguien que sepa más de tus debilidades y de tus defectos que Dios. Él va a trabajar. Amén. Él nos va a formar. Y para eso Él está usando a tu cobertura. Para formarte, para edificarte, para regañarte, para exhortarte. Claro que sí. El Espíritu Santo nos exhorta, nos ama, nos consuela apasionadamente, pero también nos jala las orejas, nos redarguye. Él nos indica cuando nos estamos equivocando. Y es tu decisión irte por el barranco o no. Igual es con nuestra cobertura. Los pastores saben. Nosotros somos las ovejas que el Señor ha puesto en su rebaño. El Señor ha derramado una unción especial. Él conoce una por una. Conoce lo que hacemos, lo que no hacemos. Si tenemos intimidad con el Señor, si no lo tenemos. Eso se ve, diga, eso se ve. La intimidad y la presencia de Dios en tu vida se ve, se exterioriza. Entonces, ¿dispuesto a qué? A aprender. Y aquí vamos con un salmo que nos encanta, que nos lo sabemos de memoria. De hecho, de mi vida yo creo que era el único salmo que me sabía de memoria, ¿verdad? El Salmo 91:1. Pero nada más voy a decirte el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién tiene que habitar? Diga yo. Yo soy el que tiene que querer estar en la cobertura, estar en la bendición. Es de orden. Es de orden. Amén. Vamos a ver los fundamentos de lo que es la autoridad. Y vamos a ver los fundamentos de quiénes son las personas que Dios ha constituido para nuestra capacitación y para nuestro crecimiento, iglesia. Efesios 4, del 11 al 12, nos dice. Aquí hay algunas características, ¿verdad?, del poder de la cobertura. Primero es saber que lo constituye, lo instituye ¿quién? Dios. Es lo primero que usted tiene que saber. No es un hombre, es Dios que ha visto unas condiciones en ese hombre y en esa mujer que lo lleva a la capacidad de podernos edificar como cuerpo de Cristo y como iglesia. El versículo nos dice, Él mismo, Dios, ¿verdad?, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿quién lo constituye? Dios. Dios es el que lo determinó para mi vida. Cuando yo llegué a esta casa, yo supe que fue Dios el que me indicó que esta era mi casa y estos eran mis pastores. Y a ellos le debo obediencia, le debo respeto, le debo fidelidad, le debo lealtad, le debo amor y le debo también servicio. Porque a través de Jesús aprendí que no vinimos a ¿qué? A ser servidos, sino a servir. Entonces también tenemos que tener esa disposición y ese reconocimiento. Habíamos hablado que está la autoridad, pero que también está la obediencia. Eso trae grandes bendiciones a su vida.
La obediencia, un hijo que obedece, usted que no le da. La palabra dice, si nosotros que somos malos le damos cosas buenas, ¿cómo será nuestro Padre Celestial? Que nos da todo. Amén. Que nos da todo, que nos perdona todo, que a cada rato nos hace nuevo. Que no le importa cuántas veces nos equivocamos. Amén. Entonces la obediencia es vital para que usted pueda accesar al poder de la cobertura. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales. Hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. ¡Qué responsabilidad tan grande! El Señor le da ovejas, discípulos a los pastores, para que ellos nos guíen, para que ellos nos capaciten. Pero ellos rinden cuenta a Dios de cada uno de nosotros. Rinden cuenta de todo. Aquí estamos enumerados. Aquí estamos fotografiados. Aquí Dios sabe quién viene a la casa. Dios sabe quién viene a recibir. Dios sabe lo que tú haces. Sabe, escudriña ¿qué? Tu corazón. Todo eso lo sabe Dios. Que tu corazón esté puro, esté bonito, esté hermoso, para que usted pueda reconocer su cobertura, para que usted pueda amarle, porque eso es una bendición. Con ese tamaño que tengo, y ya para los 50 años que voy a cumplir, mi mamá es mi mamá. Yo soy la líder, ella es mi discípula. Yo soy la líder de la red, Padre Santo. Pero esa es la autoridad que mi madre me ha dado, que mi Padre Celestial me ha dado natural, ¿no? Y a ella tengo que estar sujeta. La tengo que reconocer y la tengo que obedecer. Y a veces me llama y me dice, mira, ¿quieres que te diga algo? Me parece que lo que estás haciendo no es correcto. Y aunque no te guste, te lo tengo que decir. Yo, está bien, mamá, amén. Amén. Eso es reconocimiento. ¿Por qué? Porque ella quiere que el bien. Ella está pendiente. Está pendiente de lo que hago en el hogar, está pendiente de mi matrimonio, está pendiente del ministerio, está pendiente absolutamente de todo, porque eso es lo que hace un padre. Si nuestro Padre espiritual lo hace, imagínense los padres que el Señor nos pone en esta tierra. Son de bendición para nuestra vida. Y vamos a continuar. Romanos 13, del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, escuche bien, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos direcciona, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Obedecer. Amén. Mire, la obediencia de uno obedece a muchos. Si no, díganme ustedes en el caso de Abraham. El Señor le dio una palabra a Abraham y fue nada más bendecido Abraham. No, fue bendecido Sara. Y fue bendecida toda su descendencia. Y nosotros también. ¿Por qué? Porque es una promesa que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Reconocer que eso es verdad. Reconocer que eso es así. ¿Para qué? Para que la bendición dada a Abraham también sea dada para nosotros. El reconocimiento es vital. Reconocer a sus pastores, reconocer a sus líderes. Son mis líderes y están puestos por Dios.
Y a nosotros nos preocupa su bienestar. Nos preocupa su sanidad espiritual. Hay un ejemplo bíblico extraordinario, que es del profeta Elías con Eliseo. No hay mayor ejemplo que ese. Elías era el profeta, era el ungido del Señor, pero el Señor le habló a Elías y le dijo que tenía que formar y capacitar a otro hombre de Dios. ¿Para qué? Para que lo heredara, para que fuera su sucesor, porque ya el tiempo de Elías pues iba a terminar. Elías podía no hacerlo. Elías pudo enorgullecerse. Elías pudo venir espíritu de altivez. El profeta soy yo. Pero el Señor le había mandado a que formara y capacitara a otro hombre de Dios. Y Elías lo hizo. Y capacita a Eliseo. Pero lo hermoso de la historia de Elías y Eliseo es que Eliseo siempre quiso estar con Elías. Nunca le abandonó. Anheló de Elías, anheló de la unción. Y el Señor dice que la anheló con doble porción. Hubo un momento que ya a Elías le tocaba partir y le dijo a Eliseo, quédate. Y Eliseo le dijo que no. Alma mía, ¿lo alabará? Pero te acompañaré siempre. Ese es el mejor precio y paga que reciben nuestros pastores, el acompañarle siempre. Porque ellos levantan hombres y mujeres para que estén aquí, en este púlpito, para edificar al pueblo, para llevar su palabra, para ser instrumento. En Elías no hubo egoísmo. En Elías no hubo envidia. Tan sencillo que enseñó, capacitó y toda esa unción que el Señor había bajado en él, tuvo la capacidad de dársela a otros, de entregársela a otros. Que lo que Dios te da es para que usted también lo entregue. Usted no puede quedarse con la unción que Dios te ha dado. Dela. Dela. Porque para eso Dios nos ha formado. Tenemos que dejar legados. Nuestros pastores han dicho que dentro de unos años no sabemos de quién son estas paredes. No sabemos de quién es esta iglesia, pero sí sabemos que es de Dios. Sí sabemos que estamos levantando hombres y mujeres dispuestos a capacitarse, a seguir el legado, así como Elías lo hizo en Eliseo. Eliseo, escuche bien, demandó la unción. Diga, demando la unción. Yo demando, no envidio. Demando la unción. En mi caso yo demando la unción de sabiduría que Dios ha puesto en mis pastores. La anhelo en doble porción. La deseo en doble porción. Anhelo la unción de gracia que el Señor ha puesto en mi esposo. La anhelo. No la envidio, la deseo, la demando, la reclamo, la quiero. Si un hombre de Dios, un pastor, da una palabra de sanidad, demande esa palabra para su vida, porque es una unción que el Señor está bajando en ese momento. Una unción de que usted sea sano, demándela. Usted no puede venir a la iglesia y que no pase nada en tu vida. Eliseo deseó, anheló. Y no fue el manto. El manto es una simbología. ¿Estamos aquí? Fue la unción y el poder de Dios
que estaba sobre Elías. Es la unción y el poder de Dios que está sobre nuestros pastores. Es la unción y el poder de Dios que está sobre tu líder. Amén. De eso es que tienes que demandar. De eso es que tienes que anhelar. Nosotros no podemos venir a una iglesia y salir y no ser bendecidos. No. Demande la palabra. Haga como Eliseo. Yo quiero doble porción. Yo quiero doble porción. Amén. Yo quiero doble porción de todo lo que el Señor me ha prometido. Demándalo. Influencia. No te dejes abatir. Las promesas están establecidas por Dios para nosotros, para lo que los anhelamos. La mujer del flujo de sangre le bastó tocar. Noé salvó a su familia por el arca. No. Salvó a su familia porque obedeció. Amén. Porque creyó en la palabra, porque no la cuestionó. No cuestiones al hombre de Dios. No cuestiones la palabra, no cuestiones su unción, porque Dios la ha constituido y la ha determinado para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra liberación, para nuestra prosperidad. Amén. Venga y esté atento, atento de lo que Dios te va a decir, atento de lo que el Señor te quiere dar. Gloria a Dios. Venga con expectativas. Tenga expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tenga expectativa. Yo vengo, Señor, dame una palabra. Señor, estoy más enredada, no sé ni cómo voy a hacer. Dios mío santo. Pero esta noche yo sé que yo voy a recibir palabra y voy a recibir la dirección. Hermano, y la recibo. Crea, venga, demande. Voy a estar sano. Tengo una enfermedad, yo no sé. Yo salgo sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor, el pastor va a dar una palabra, va a hablar a mi órgano, va a hablar a mi enfermedad y yo voy a ser sana. Y usted ahí está, ¿verdad? Demandando la unción, demandando la unción, demandando la unción hasta que el Señor se glorifique. Amén, porque se glorifica. Aquí nadie puede quedar como un vaso vacío. Aquí todos debemos de irnos llenos. Nos debemos ir con respuesta. Nos debemos de ir con palabra. Nos debemos de ir con sanidad. Amén. Como usted entró, no puede salir igual. Y Dios es un Dios de justicia que restituye a sus hijos. Todo lo que el enemigo te ha quitado, te será restituido por parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo llegué a esta casa, yo no sabía el propósito que Dios tenía con nosotros. No lo sabía. Lo que sí sabía es que lo amaba con locura. Lo que sí sabía era que tenía que depender de Él. Lo que sí sabía era que tenía que reconocer mi autoridad, que tenía que obedecer y que me tenía que sujetar. Y ahí el Señor empezó a hacer los milagros, los prodigios, todo. Absolutamente todo. Demande, influya. Amén. Hágalo. Hágalo. Cuando usted esté abatido, tome esas escrituras. Vea lo que hacían esos hombres, esas mujeres de Dios. Mi esposo me dice, vamos a ayunar, ayunemos. Vamos a hacer esto, hagámosle. Vamos. Yo te acompaño. Y oro. Y me arrodillo. Y clamo.
y pido y dale y me gozo con los testimonios de Él y me gozo y a veces digo, ay Dios mío, ayúdalo, pero ahí va, gloria a Dios porque le cree a Dios como niño. ¿Y sabe qué? Eso es una bendición, creerle a Dios como niño. Amén, creerle a Dios como niño. Muy pendiente. Hay un enemigo de la unción muy grande y es la familiaridad. Ese es el peor enemigo. Porque la familiaridad hace que tú dejes de ver al hombre de Dios como el hombre de Dios. Empiezas a verlo como un hombre mortal. Empiezas a verlo sus defectos. Empiezas a ver lo que es así como tú. Empiezas a igualarte o empiezas a creerte superior. ¿Y qué pasa allí? ¿Quién se creía así? Satanás. Se igualó, era un igualado. ¿Ah? Tenga cuidado con igualarse. Dios te da una autoridad, esa autoridad tiene una unción, es una cobertura, respétela, ámela, reconozca, tenga su corazón abierto para recibir todo el tiempo de ellos, pero no se iguale. El hecho de que usted tenga un tiempo de confianza con sus pastores o con sus líderes, o que usted comparta una mesa con ellos, o estés con ellos en un juego de pelota, o qué sé yo, algo que sea de extrema confianza, no te da para que le des permiso al espíritu de familiaridad. Es peligroso. No dejes de ver tu cobertura como el hombre de Dios que el Señor ha levantado y ha ungido para edificarte. Nunca dejes de verlo así. Nunca. Jesús era Jesús. Tenía poder. La palabra dice que ellos son uno. Y siempre dependió de su Padre. Nunca se igualó. Esperó el tiempo pacientemente. Le obedeció. Le pidió, pasa esta copa, pero que yo no haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amén.